Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión. Vamos a iniciar la unidad número 3, que corresponde a la semana número 5. Para el día de hoy tenemos nuevos puntos que tratar en relación a la responsabilidad de los abogados. Ahora vamos a conocer ya con detalle el procedimiento que se sigue a un abogado que infringe uno de sus deberes en el ejercicio de la profesión. El propósito de esta semana número 5 es que ustedes puedan comprender la responsabilidad del abogado en el ejercicio de la profesión. Y recuerden que cuando el abogado ejerce la profesión, va a incumplir eventualmente el deber más importante. ¿Recuerdan cuál es el deber más importante del abogado en el ejercicio de la profesión? ¿Cuál es el deber clave, el deber central cuando el abogado ejerce la profesión? Ustedes, que dentro de unas semanas o para unos meses serán abogados, ¿cuál es el deber más importante que ustedes tienen que cumplir? ¿Cuál es ese deber que tienen que tenerlo presente desde el momento en que el Colegio de Abogados les da a ustedes su licencia para matar, es decir, su carnet de colegiatura? ¿Cuál es ese deber? No me decepciona. Diligencia. En efecto, muy bien, gracias. Gracias, Rodolfo. Jacqueline, te escucho. La defensa de la ley docente. No, la defensa de la ley no. Como ha indicado Rodolfo correctamente, el deber clave, central, fundamental de ustedes en el ejercicio de la profesión, cuando van a asesorar a una persona, cuando van a estar delante de ella, frente a un tribunal en la que está en juego su situación jurídica, una demanda de indemnización, una defensa penal, la situación de la empresa, del cliente, un eventual daño ante a la superintendencia de salud, Indecopi. Es en ese momento en el cual ustedes deben llevar a cabo con la mayor responsabilidad el cumplimiento del deber de diligencia. Y si infringen ese deber de diligencia, su cliente, su patrocinado, los puede llevar a ustedes a un procedimiento administrativo, también los puede llevar a un procedimiento civil en caso se haya incumplido, perdón, se haya incurrido en algún daño al cliente. Y también en esta semana número 5 vamos a analizar específicamente la responsabilidad administrativa del abogado dentro del ejercicio de la función. Porque recuerden que la responsabilidad de un profesional puede darse en tres ámbitos. La responsabilidad civil, producto del daño que ha incurrido, que ha producido el abogado, el médico, el profesional en general. También la responsabilidad penal, si es que la acción del profesional ha hecho que su conducta se subsuma a algún tipo penal establecido en el Código Penal. Y también la responsabilidad administrativa del profesional ante el colegio de abogados o al colegio al cual pertenece ese profesional por la infracción de normas deontológicas, es decir, por la infracción de normas de que estén involucradas en el debido ejercicio de la profesión. Pero antes, un pequeño videíto para poder comentarlo. Lo voy a compartir.
Lo que quiero aquí es que ustedes escuchen y me respondan la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que ustedes rememoran con esta imagen y con este sonido que van a escuchar? ¿Otra vez? Porque son apenas unos segundos. Vamos a escucharlo otra vez. A ver. Gracias por escucharlo. La pregunta es, ¿qué ustedes rememoran con esta imagen y con este fondo, esa melodía? Doctor, el narrador de cuentos. En efecto, el narrador de cuentos. ¿Qué recuerdas del narrador de cuentos, Francisca? Las historietas, doctor, que cuentan, ¿no? De terror, ese detalle, la imagen nos da a entender. Gracias. Jacqueline, te escucho. Historias de la mitología griega que brindan una lección real de nuestra realidad a pesar del tiempo docente. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien me puede comentar algún episodio que hayan visto, escuchado y que quedó o se arraigó ante ustedes en su mente? Sí, Jacqueline. Era docente el hombre que nunca que quería vencer a la muerte y no quería morir. Y cuando se le cumplió el deseo, llegó un momento en que ya estaba cansado y anhelaba morir. Ah, Y sí, daba sí. una gran lección docente para la vida de todo ser humano, creo yo, ¿por qué? Porque la sabía narrar de tal manera, con antes y después, y las consecuencias del después, ¿no? Y que uno llegaba tranquilamente a una conclusión de acuerdo a cada persona que lo asimilara, ¿no? Como de la forma en que lo haya asimilado. Quedaba el mensaje, llegaba el mensaje prácticamente. Sí, gracias, Jacqueline. Pedro nos comenta sobre los centauros. ¿Alguien más que recuerda alguna historia que le haya eh, marcado de este narrador de cuentos? Por ejemplo, les comento en mi experiencia, ¿no? La que yo siempre recordaba y hasta ahora recuerdo es la historia de Hans el Erizo, si no me equivoco. Y tengo la imagen en mi mente de Hans huyendo encima montado un gallo, ¿no? Salía del castillo huyendo porque nadie lo quería, ¿no? Y me recuerdo ahí cómo comía, ¿no? Que le ponían un plato y comía como un chanchito, ¿no? Porque era un erizo. Me recuerdo de esa historia, ¿no? Pero que al final tiene un final eh, feliz, por así decirlo, ¿no? La historia de Hans el erizo. ¿Alguien recuerda alguna otra historia que le haya generado simpatía, temor, o le recuerda algún momento de su infancia, de su adolescencia, de su niñez? ¿O ustedes no son de la época del narrador de cuentos? Yo estoy asumiendo que son de la Bueno, época. yo soy docente. Podría ser la Medusa y la Odisea. Ah, mira, sí, no recuerdo eso, no recuerdo de qué trataba. ¿Nos puedes comentar brevemente, así, en grandes líneas, cómo era la historia de la Medusa? Jacqueline.
¿O alguien que nos quiere compartir alguna otra historia del narrador de Sí, cuentos? docente, Medusa es una mujer que cuando la miraban, la persona se convertía en piedra. Y la Odisea, bueno, que es el llamado Odiseo, ¿no? Que sale de su reino y pretende regresar, pero el fondo del mensaje es que a pesar de todo, él supo recuperar y luchar por su reino, por su vida y por su felicidad. La astucia que pudo tener él valiéndose de varias herramientas y argucias para poder. No fue fácil, pero valió la pena hacerlo y es un gran mensaje, creo yo, docente. Bien, gracias, Jacqueline. Y bueno, hay múltiples historias que cuenta el narrador de cuentos, ¿no? Otra de uno de los diablitos rojos que a mí me dan miedo. Yo recuerdo que esto daban en la televisión cuando era niño. Bien, eh, les ponía esta breve imagen del narrador de cuentos y el fondo del típico sonido, ¿no? Cuando comencé el programa, porque también quiero contarles otra historia. Esta es la historia de Pedro. Pedro es un muchacho que, como muchos de nosotros, emprende alguna actividad para salir adelante. Y Pedro estaba manejando su vehículo, manejando su vehículo, llevando productos para venderlos. Y mientras estaba manejando su vehículo, de repente aparece Juan. ¿Sí? Y ¡pum! Choca con Pedro. Y Pedro pierde el carrito, pierde los objetos que iba a vender, se lesiona, está en el hospital. Pedro el SOA tiene que cubrir los gastos no se cubren. Pedro pierde mucho tiempo de su trabajo y un conjunto de factores que rodean cuando una persona se accidenta producto de un choque automovilístico. Pedro dice, no me puedo quedar con los brazos cruzados, ha producido un daño. ¿Qué daño se ha producido en este encuentro fortuito, casual entre Juan y Pedro? ¿Qué tipo de daño se produjo? ¿Un daño contractual o extracontractual? Extracontractual, En docente. efecto, Rodolfo, ¿no? No ha habido un de por medio, cláusulas obligacionales de las cuales se desprende la producción del daño, ¿no? Entonces, Pedro dice, no, no puedo quedarme así, voy a buscar asesoramiento y encuentra a un abogado, el abogado de X, no me interesa el nombre. Y el abogado le explica, como recuerden los deberes que tiene el abogado, ¿no? Toma contacto con Pedro toma contacto con el abogado y el abogado le explica su situación jurídica, sus derechos, lo que puede hacer, eventuales procesos civiles. Y le dice, bueno, en tu caso lo que corresponde es hacer una demanda por indemnización de daños, ¿no? Producto de una responsabilidad civil de tipo extracontractual. Y Pedro dice, bueno, hagámoslo. Hagámoslo y Pedro tiene que darle toda la información al abogado y pues le da los gastos en el hospital, lo que ocurrió el SOA, le hizo un informe de eh, el daño que se produjo al vehículo, los bienes que se perdieron en el accidente, la pérdida de trabajo, los efectos negativos producto del choque, la pérdida de oportunidades, todo lo documentó y se lo dio al abogado para que el abogado inicie una, una demanda de responsabilidad extracontractual. Y el abogado inicia la demanda, plantea la demanda y se olvida de presentar un documento. Se olvidó, un descuido. La demanda sale fundada, en efecto, porque se ha acreditado el daño, algo, un proceso bastante común, y el juez dicta una reparación, una indemnización por lo ocurrido, ¿no? Pero no se establece un monto como lo esperaba el cliente Pedro.
Y era porque el abogado se había olvidado presentar un documento, un informe, supongamos un informe pericial respecto de algún suceso en torno a los bienes, en torno al vehículo, en torno a los contratos que podría haber perdido Pedro, ¿no? Y Pedro, pues, dice, pero no puede ser, señor abogado, tú eres mi abogado, yo te pedí toda la documentación, ¿por qué no lo presentaste? Y bueno, se recibe definitivamente una compensación, cubre sus gastos, pero no logra obtener lo que él esperaba. Y él, Pedro, ya sabiendo que no se puede hacer nada, dice, insatisfecho, va a TikTok, abre su TikTok y lo comenta. Cuenta la historia, lo que les he contado, y dice, pues, el abogado no cumplió su trabajo, no recibí la compensación económica que debía recibir. Y le empiezan a escribir, ustedes seguramente que han llevado cursos conmigo, pero señor, el abogado, si no presentó la documentación que debió presentar, eso es una negligencia, representa la infracción del deber de diligencia que tiene que tener el abogado cuando ejerce la profesión. Y, y ahí recién él se entera que hay un colegio de abogados en las cuales se puede quejar. Esta es la historia de Pedro, estimados estudiantes, que vamos a trabajar durante el día de hoy para conocer la responsabilidad, los distintos tipos de responsabilidad que tiene el abogado, que podría haber incurrido en este caso que les vengo aquí a señalar. Veamos en pantalla, entonces, la responsabilidad del abogado. El fundamento jurídico de la responsabilidad del abogado es la lesión al deber de diligencia, ¿no? Yo, en resumidas cuentas, yo reduzco el deber de diligencia cuando exijo que el profesional, en este caso el abogado, ponga al servicio de su cliente su máximo conocimiento y experticia. Y podemos describir el deber de diligencia, como también ustedes lo pueden ver en pantalla, como el actuar con la máxima atención, cuidado, esfuerzo necesario en la defensa de los intereses de su cliente. Es muy importante que ustedes recuerden que eh, su trabajo es mejorar la situación jurídica de su cliente, no encubrirla, mejorarla. Vamos a poner acá un ejemplo, una pregunta, ¿no? Que también tiene que ver con lo que hicimos en las clases pasadas, ¿no? Con relación al deber que tiene el abogado con respecto al primer grupo de deberes, es decir, el abogado que tiene además la función de ser un servidor de la justicia, contribuir con el Estado social y democrático de derecho y con el orden social. Supongamos que un abogado eh, le llega a un cliente y ese cliente ha cometido un crimen especialmente desagradable vinculado a la libertad sexual. Y les cuenta lo que ha pasado, se sincera el cliente y en la confianza de la relación abogado-cliente, ustedes como abogados se percatan pues que la persona es responsable de lo que ha hecho. La pregunta del millón, ¿asumirían el caso? ¿Y para qué lo asumirían? A ver, quiero 3 intervenciones valientes y puntuales. ¿Asumirían el caso de una persona vinculada a un delito especialmente desagradable como es la libertad sexual y donde le está diciendo el abogado, el cliente, que él lo ha hecho? ¿Asumirían el caso en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿para qué lo asumirían? A ver, futuros abogados. 3 intervenciones rapidísimas, rapidísimas, por favor, porque se nos va el tiempo. Esta clase es larga o hay muchas cosas que decir.
¿Asumirían la defensa? ¿Asumirían la defensa y se quedan callados? Sí, Fernando. Y Fernando, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál sería tu estrategia procesal? ¿Para qué asumirías esa defensa? Doctor, en principio yo sí lo asumiría, dependiendo del caso en concreto, si es que hay pruebas contundentes. En este caso, la teoría del caso lo plantearía para, ame- para disminuir la pena, poderse someter a la conclusión anticipada o terminación anticipada, dependiendo, ¿no? De la carga de la prueba que tiene el Ministerio Público. Si es que en caso no tiene la prueba, en este caso lo que se haría en juicio oral claramente sería crear una duda razonable respecto de, de la información, de la falta de información, y con eso absolver a mi patrocinado. Muy bien, excelente, Fernando. Me voy a quedar solo con tu intervención. Eh, Cuando uno tiene un caso especialmente delicado y sabes que la persona te ha dicho que ha cometido el delito y pueden haber medios probatorios que lo conduzcan a su responsabilidad, el trabajo del fiscal, del abogado es hacer que se haga justicia en ese caso con una pena adecuada o buscar que se le sancione al cliente dentro de lo que se tiene actuado en el expediente, ¿no? Esto lo traía a colación con relación a la pregunta de hace 2 semanas, donde yo les preguntaba a ustedes si estaban autorizados éticamente para iniciar un contrainterrogatorio al testigo que sabe que está diciendo la verdad y que es un testigo clave y que va a esclarecer el hecho, ¿no? Y les ponía este ejemplo con relación al deber que ustedes tienen para contribuir con la justicia. Ustedes son servidores de la justicia. Entonces, éticamente no estaba permitido que el abogado haga un interrogatorio teniendo todas esas habilidades que ha adquirido para desacreditar a un testigo. Pues estaría infringiendo su deber con relación al primer grupo de deberes relacionados a ser servidores de la justicia, ¿no? Si se sabe que hay elementos probatorios que conducen a una responsabilidad, lo que se tiene que hacer es que se siga un debido proceso, garantizar que su cliente pase un debido proceso, que los medios probatorios se introduzcan adecuadamente y lograr una pena justa, ¿no? Si eventualmente el cliente les ha dicho, sí, yo fui, pero no hay pruebas, ¿no? Hay insuficiencia probatoria, pueden establecer una estrategia como lo que señala Fernando. Se mueve dentro de los marcos éticos. Pero decir, yo te voy a defender, voy a hacer que esa prueba que te incrimina sea inválida, voy al testigo, lo voy a destruir en juicio, eso ya no es lo ético y contraviene sus deberes deontológicos. Bien, esto es un paréntesis con relación al tema pasado. Entonces, estimados estudiantes, la responsabilidad del abogado se funda en lesionar el deber de diligencia. Cuando ustedes no brindan un servicio adecuado y de calidad, como por ejemplo el caso de Pedro con su abogado X, quien presentó una demanda de responsabilidad por daños de tipo extracontractual y se olvidó un informe que iba a permitir que el cliente Pedro pueda recibir una compensación conforme al hecho que había sucedido. Pero producto de esa descuido, eh, esa negligencia, recibió una mayor cantidad de compensación. Ahora analicemos el tipo de relación que tiene el abogado con el cliente. Hemos dicho que la relación abogado-cliente nace desde el primer contacto que tiene el cliente con el abogado, donde lo solicita su opinión legal, puede ser remunerada o no, con el abogado. Esa relación puede desprender también un conjunto de obligaciones si es que se establece un contrato de locación de servicios conforme a la normativa del Código Civil
donde ustedes deben ofrecerle al cliente una hoja, un contrato de locación de servicios, donde ustedes detallan los servicios que van a brindar, el inicio de la relación abogado-cliente, el fin de la relación abogado-cliente, cómo va a culminar la relación abogado-cliente, el plazo de los servicios y, lo más importante para ustedes, la remuneración que van a recibir producto de ese servicio. Entonces, si ustedes incumplen sus deberes profesionales, ¿qué tipo de responsabilidad estarían incurriendo ustedes? A ver, ¿cuál es el primer tipo de responsabilidad en la cual ustedes incurrirían si es que no brindan el servicio profesional de forma diligente? Omisión de funciones, docente. No, Jacqueline, no son omisión de funciones. Responsabilidad, ¿qué tipo de responsabilidad? Contractual en este caso. En efecto, Rodolfo ha dado en el clavo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un contrato de por medio. Así como ustedes contratan el servicio médico, contratan el servicio de un profesional, de un ingeniero, de un publicista, y le hace un mal trabajo que le produce daño, lo importante, tiene que haber daño, la consecuencia es que ese incumplimiento contractual puede conducir a una responsabilidad civil, porque las obligaciones lesionadas se desprenden de un contrato. El primer tipo de responsabilidad, por lo tanto, que surge de la relación abogado-cliente es una eventual responsabilidad contractual. ¿Y por qué? Porque es el fundamento que está lesionando un interés privado. A mí me lesionaron mi interés económico, recibir una compensación que yo debía recibirlo conforme al daño que se me causó. Interés enteramente privado. Supongamos que, pensemos en el caso, siempre recuerden el caso, supongamos que Pedro pasó lo que les comenté, sufrió un choque y miren, y él va a TikTok y no va a buscar una bomba, va a TikTok y cuenta lo que pasó. Cuenta que le chocaron, que perdió el trabajo, que perdió sus bienes, que estuvo un mes internado. Cuenta que el SOAT no cubrió todo, que él tuvo que pagar. Cuenta una situación injusta. Y lo escuchan un juez, un fiscal que está también mirando TikTok, ve eso y dice, bueno, qué injusto lo que ha pasado, ¿no? Pero no puede hacer nada más, porque si Pedro quiere justicia, tiene que ir a la autoridad judicial de forma particular para que se inicie un procedimiento de responsabilidad contractual y reciba la compensación. Los jueces ni la fiscalía va a actuar de oficio. No va a decir, uy, miren, una injusticia, vamos a actuar. Este caso lo voy a asumir yo, los jueces van a abrir un procedimiento. No. Tiene que Pedro buscar un abogado e iniciar un procedimiento porque se ha lesionado un interés privado. Pero miren el detalle tan particular que tiene la relación abogado-cliente. La relación abogado-cliente efectivamente tiene una relación, una relación contractual, pero además, estimados estudiantes, hay una relación que implica la presencia de un interés público. No solamente aquí, en el caso del abogado, no solamente implica el incumplimiento de las obligaciones que tiene el abogado, entre ellas el más importante, brindar el servicio de forma diligente, no solamente conduce a lesionar el interés del cliente, sino también un interés público. Recuerden, porque ustedes no son cualquier persona, son servidores de la justicia y tienen que honrar a la profesión. Entonces, ustedes también, además de afectar al cliente por no darle un buen servicio, también lesionan un interés público. Y volvamos al ejemplo de Pedro.
Miren, miren la gran diferencia de este contraste. Recordemos la primera situación de TikTok. Pedro sufre el accidente y va a TikTok y cuenta lo que pasó, cuenta que perdió el carro, cuenta que perdió sus bienes, cuenta que estuvo internado y el SWAT no cubrió todo, una gran cantidad de gastos. Cuenta lo que le sucedió en el accidente. Nadie, estimados estudiantes, va a iniciar un procedimiento de oficio por él, si él no lo hace por su propia cuenta. Todo va a quedar simplemente en un TikTok donde todos van a comentar qué pena lo que pasaste, busca un abogado, ¿no? Que te asesoren, en- van a, van a recibir muchos likes por la situación bastante interesante del caso, corazones, muchos corazones, el tiki, 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 toca la pantalla, ¿no? El tiki, 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 y ahí se acabó. Miren, pero, miren, ahora en el segundo ejemplo, Pedro recibe el consejo de ir con un abogado, el abogado X asume el caso, presenta el caso, se inicia el caso, avanza el caso, hay una sentencia en el caso, pero, uy, sorpresa, no recibió Pedro lo que esperaba, porque el abogado no presentó un documento. Y nuevamente Pedro va a TikTok. Miren la gran diferencia. Y cuenta lo que pasó. Cuenta el accidente, cuenta que inició un procedimiento civil, cuenta que contrató al abogado X, cuenta al público de TikTok que esperaba recibir una compensación y que no lo recibió y se ha perjudicado Pedro. Y ahí, en este supuesto, lo ve las personas, ven abogados, jueces, y llega a oídos del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Arequipa, cualquier colegio de abogados, y dice, un momento, acá hay algo extraño, acá una persona está denunciando que un abogado ha realizado una conducta negligente y ha conducido a un daño. El funcionario del colegio de abogados, al ver ese TikTok, puede de oficio iniciar una pequeña indagación para iniciar formalmente un procedimiento administrativo contra ese abogado. Se dan cuenta entonces que aquí la relación abogado-cliente no es únicamente una relación donde hay un interés privado, sino hay un interés público que conduce a una responsabilidad administrativa. Esta es la relación que, la naturaleza de la relación abogado-cliente. Es una relación contractual en efecto, pero también hay una relación de naturaleza administrativa que tiene como fundamento el interés público. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Rodolfo, te escucho. Sí, docente, entonces por lo que nos explica, en este caso, bueno, usted nos está diciendo, como todos sabemos, en el ámbito civil, cualquier demanda que podría entablar la persona afectada por una falta de diligencia, ¿no? En el accionar de un abogado, tendría que ser iniciativa de parte, ¿no? En Nadie efecto, más puede hacerlo. Pero lo que es la responsabilidad administrativa funcionaría casi como lo que es en el ámbito penal, ¿verdad? en O sea, porque efecto. Sí, que cualquier persona, no es necesariamente otro abogado el que lo pueda, no sé si la palabra es denunciar por responsabilidad administrativa, sino cualquier persona podría también, denunciar, ¿sí? sí. Claro, si el Consejo de Ética también, de casualidad, el consejero de ética está viendo TikTok y ve eso, abre el procedimiento, inicia indagaciones para iniciar un posible procedimiento. Y un abogado también dice, oye, este abogado le han dado toda la documentación y ha hecho una mala demanda. Puede el abogado, cualquier persona, puede enviar la comunicación al Consejo de Ética del Colegio de Abogados, en particular el que ustedes pertenecerán, el que pertenece el abogado X, y se inicia la indagación. Es muy bien, como tú has señalado, similar a un proceso penal. No importa cómo llega la noticia hacia el fiscal. Llega la noticia al fiscal o el fiscal lo mira en la televisión y se inicia la investigación por una
posible comisión de un delito, de la misma manera que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados inicia un eventual proceso por una eventual lesión al deber de diligencia, ¿no? Y a la afectación del interés público que emana de la relación abogado-cliente. Gracias, Rodolfo, por tu intervención. Fernando también iba a hacer una pregunta. ¿Alguien más iba a... ¿Avanzamos? Avanzamos. Sí, doctor. Sí, dime, Fernando. Doctor, solamente una pregunta al respecto. En los casos en materia penal se ven bastante lo que viene a ser en las absoluciones de las acusaciones, donde el abogado que patrocina a su cliente no presenta los medios probatorios que tendría que presentar. Ya, en este caso, cuando se llega a juicio, si es que, si es que el abogado hubiera presentado los medios probatorios que se tenía, el cliente hubiera sido absolvido probablemente. Pero como no se presentó en los medios probatorios para descartar la hipótesis del fiscal, en este caso se le condenó al investigado. ¿Cómo se resarce este daño hecho por el abogado, aparte de una responsabilidad administrativa? A ver, debes recordar que para que haya responsabilidad civil, en este caso porque había una relación abogado-cliente formalizada, mediante un contrato de locación de servicios, tiene que haber daño, ¿no? Si el cliente estaba involucrado en un delito y las pruebas conducirían a que asuma su responsabilidad mediante una sentencia, ya sea porque actuó el fiscal correctamente juntando medios probatorios o porque el cliente no presentó sus medios probatorios por intermedio de su abogado, que podrían generar duda, ¿no? No se puede sostener que haya aquí una producción de daño con seguridad, porque si él cometió el delito, la responsabilidad es que, por la consecuencia es que asuma su responsabilidad con una sanción. Si el abogado, como ha habido muchos casos, no presenta documentación que podría esclarecer el hecho o documentación que podría atenuar la responsabilidad penal del acusado, aquí podría haber únicamente una responsabilidad administrativa por un deficiente servicio profesional. Y la sala o el juzgado podría identificar una defensa ineficaz. La única consecuencia de ello es que podría anular el proceso para que nuevamente se procese a la persona, ¿no? Pero no habría aquí un daño, ¿no? No se identificaría un daño al cliente, porque si él cometió el delito, la consecuencia es que reciba la sanción. Sí habría únicamente lesión a los deberes de diligencia, las normas deontológicas. Veamos ahora un poquito con relación a lo que pregunta Fernando, la responsabilidad civil del abogado. Hay una relación abogado-cliente que se encuentra establecida en un contrato de locación de servicios. No, esto es lo mismo que he dicho ya. Los deberes que ya saben, y esos deberes se desprenden de la relación de la recíproca confianza que hay entre el abogado y el cliente. Eso ya lo saben desde la clase pasada. Vamos ahora. Vamos a avanzar. Ya. ¿Qué tenemos aquí? La responsabilidad del abogado en materia administrativa es muy particular porque el abogado, cuando advierte el abogado que ha incurrido en una negligencia, tiene el deber de informar al cliente esa situación para el cliente tome una decisión informada. Vamos a poner un ejemplo. Pedro va al abogado y el abogado asume el caso, que ya lo conocen, ya lo he repetido en varias oportunidades. Y iniciando el proceso, Pedro le da el dinero, le transfiere el dinero a su abogado para que pague las tasas judiciales, notificación, ofrecimiento de prueba, testigos,
traslado del juez a tal lugar, ¿no? Tantas cosas que se tiene que pagar. Pero en una ocasión el abogado se olvida de pagar la tasa, le declaran inadmisible el pedido hasta que se repare, hasta que se paguen las tasas respectivas. ¿Quién es el, y le dan la oportunidad para que vuelva a pagar las tasas? ¿Quién es la persona que debe cubrir esos gastos extras? ¿Es el abogado o es nuevamente el cliente? Lo correcto es que lo correcto y ético es que el abogado que no hizo los pagos cuando se les dio la oportunidad de hacerlo, lo haga, ¿no? No le puede trasladar nuevamente esos, esos costos económicos al cliente. El abogado está obligado a informarle esa situación al cliente para que el cliente tome una decisión informada, se repare lo que se ha hecho y se continúe con el proceso, con el servicio profesional. El abogado está en la obligación de brindarle explicaciones sobre las ventajas y desventajas de su proceso, ¿no? Explicarle los riesgos y las alternativas de acción. Aquí el abogado no puede esperar, estimados estudiantes, ustedes no pueden esperar a que se produzca un daño efectivo. Si ustedes en su labor profesional advierten que han incurrido en una omisión, ustedes están obligados a informarle al cliente, aun cuando no se haya producido ningún daño, para que se repare esa situación. Eso también demuestra en la particularidad de la relación abogado-cliente y de la responsabilidad administrativa del abogado. El abogado no puede ocultar una equivocación, no puede hacer falsas e incompletas representaciones, un trabajo a medias, tiene que informar a su cliente. Y esto hacen muchos abogados, cantidad de abogados. A mí me llegan a conocimiento donde el abogado no le informa que ya admitieron la demanda. Ah, y también hay una práctica pésima, de verdad que es insoportable porque incluso a mí también me ha pasado. El abogado presenta la demanda y no paga las tasas. ¿Cuál es la consecuencia de que no se paguen las tasas? Tú presentas tu demanda el 1 de enero, pasan 3 meses, califican la demanda, inadmisible, désele el plazo de 3 días al abogado para que cumpla con pagar o puede declarar improcedente la demanda. El abogado le llega una notificación, paga las tasas y pasan otros 3 meses para que se califique la demanda. Esa es una práctica común y muy detestable y antiética. ¿Por qué lo hacen los abogados? Para ganar tiempo, para que se alargue el proceso. Y a mí también me ha pasado, les comento, ¿no? Me ha pasado esa situación. Inadmisible por no pagar la tasa. La verdad que ya inicia mal, ¿no? La relación abogado-cliente. Esa es una práctica antiética y debería ser denunciado ante la autoridad competente, que es el Colegio de Abogados, ¿no? Porque hay una dilación procesal, como dice Fernando, indebida. Bien, lo concreto, estimados estudiantes, es que ustedes aquí la relación, la responsabilidad del abogado no solamente se da cuando se produzca el daño, sino cuando advierte situaciones de un comportamiento eh, con cierta negligencia, ¿no? Que pueden repararse, claro que sí, pero hay que comunicarlo al cliente. Este cuadro resume los deberes que tiene el abogado dentro de la relación contractual, ¿no? Deber de informar cualquier situación que rodea el caso al servicio profesional, está en la obligación de reconocer su error y enmendarlo, eso es el deber ético que tenemos, y reparar los daños ocasionados, ¿no? Si, por ejemplo, otro ejemplo, eh, se presentó un medio probatorio
y porque se paga una tasa para ofrecimiento de medios probatorios. Y el abogado se olvidó presentar un documento que le dio el abogado, perdón, el cliente, y se da la oportunidad nuevamente para presentarlo, pero hay que pagar nuevamente la tasa de ofrecimiento de medios probatorios, son 55 soles aproximadamente. ¿Quién tiene que pagar esa tasa? ¿El cliente o el abogado? Ustedes van a ser abogados. Se olvidaron presentar un nuevo medio probatorio que surgió después de la demanda. Ustedes presentaron la demanda, por ejemplo, no vamos a poner, recuerden sus clases de Derecho Procesal Civil. Enero, presentan la demanda. Y en enero tienen que presentar todos los medios probatorios que ocurrió detrás de enero. Inicia la demanda y ustedes solamente pueden presentar nuevos medios probatorios que aparecieron en febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son nuevos medios probatorios. Su cliente les da 5 medios probatorios que aparecieron en febrero, o sea, después, por eso son nuevos medios probatorios. Pero el abogado presenta 4, se le traspapeló uno y pagaron el ofrecimiento de medios probatorios 55 soles. 55 soles está la tasa por ofrecimiento de nuevos medios probatorios. Y después el abogado ve, uy, me olvidé uno, caracho, dice el abogado. Y le llama a ustedes. Rodolfo, Jacqueline, Francisco, Celestina, Fernando. Mira, ¿sabes qué? Ya hemos ofrecido los medios probatorios 1, 2, 3 y 4. Ya pagamos la tasa, señor cliente, Pedro, está todo conforme. Sin embargo, hay un medio probatorio número 5 que no lo hemos presentado. Por favor, más bien, yo le agradezco que me pueda enviar 55 soles para nuevamente pagar la tasa. Y el cliente dice, ya doctor, no se preocupe, yo le voy a pagar para ofrecer ese medio probatorio. Eso no es ético. ¿Quién tiene que pagar esos 55 soles del ofrecimiento de nuevo medio probatorio? ¿Quién? ¿Quién? A ver. El abogado, doctor. El abogado lo tiene que pagar. Reparar los daños ocasionados. Claro, un daño menor, pero es un daño, ¿no? Que no requiere iniciar un proceso civil contra el abogado, porque es algo, una pequeña negligencia que tiene que repararse. El abogado tiene que pagar esa tasa por ese nuevo medio probatorio que no se presentó. Que no se presentó. Ahora, veamos un poquito cuándo va a surgir responsabilidad civil del abogado en el ejercicio de la profesión. No cualquier daño o no cualquier negligencia conduce a responsabilidad civil. ¿Qué dice el código? El Código Civil en el artículo 1762 regula la responsabilidad por prestación de servicios profesionales o técnicos. Un abogado que presta su servicio profesional, un médico que brinda su servicio profesional, una odontóloga que brinda su servicio profesional, un ingeniero que brinda su servicio técnico. Y si está brindando su servicio técnico, hay un contrato. Solamente va a haber responsabilidad de tipo contractual cuando, según el código, dice, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios, o sea, ustedes, el médico, el ingeniero, la psicóloga, la odontóloga, no va a responder por daños y perjuicios. O sea, ustedes quedan limpios, el médico queda limpio, el abogado queda limpio, la odontóloga queda limpia. No va a haber responsabilidad civil, sino únicamente cuando el prestador de servicios, o sea, ustedes, lo hagan con dolo o culpa inexcusable. Ejemplo. Vamos al caso de Pedro.
Pedro sufre el accidente, pasa todo lo que tuvo que pasar, se consigue un abogado y el abogado asume la defensa, le pide, Pedro, mándame todos los documentos que tienes con relación al hecho que ha sucedido para presentar la demanda por una responsabilidad extracontractual contra Juan, que le chocó, ¿no? Porque es un evento fortuito. Y resulta que el abogado X conocía un poco a Juan. Ah, mira, Juan, lo conozco. Pedro presenta la demanda y dolosamente, deliberadamente, con conciencia y voluntad, omite un documento. La consecuencia de ello, que se desenvuelve el proceso civil de responsabilidad extracontractual, hay sentencia, se da la reparación, pero no era lo que esperaba Pedro, porque el abogado Juan ocultó, perdón, el abogado X ocultó un medio probatorio para favorecer al demandado, a Juan, al que chocó. Ese es un ejemplo de daño, hay daño, hay relación causal, y se ha hecho de forma dolosa. Culpa inexcusable, es una culpa grave, que, por ejemplo, en este caso, el abogado no haya, supongamos, recabado la información del SOAT, informaciones de los daños técnicos, ¿no? Porque si tú vas a presentar una demanda donde debes demostrar el daño, tienes que juntar el medio probatorio, ¿no? Entonces no lo vas a decir simplemente me hicieron un accidente, se produjo daño y no tengo cómo acreditarlo. O sea, es inexcusable ustedes como abogados que no presenten una documentación importante. No lo hacen dolosamente, sino, no sé, abogados nuevos desconocían o lo, no lo pidieron o lo pidieron y nunca lo recabaron. X razones, algo que no se puede tolerar. Solamente en esos dos supuestos, el abogado, el médico, va a asumir responsabilidad contractual. Solo cuando hay dolo y culpa inexcusable. Pero si hay una pequeña negligencia, no va a haber responsabilidad contractual. No va a haber responsabilidad contractual. Claro, esta norma les conviene en general a todos los profesionales, ¿no? Porque negligencias menores que produzcan daño no van a ser responsabilidad suya, ¿no? Se van a salvar, se salvan. Rodolfo, te escucho. Docente, este dolo, culpa inexcusable que nos menciona, en la práctica debe ser difícil de probar, ¿no? O sea, porque no creo que se dé muchos casos porque el afectado por falta de diligencia del abogado, tendría que probarlo en un proceso, o sea, para que se pueda determinar el dolo o la culpa inexcusable. Claro, ¿no? Como te digo, ¿no? Por ejemplo, claro, es poco complicado, pero si se da el caso, hay una reparación, ¿no? Pongamos que en el caso de dolo, del caso, la ocultación dolosa de información para favorecer al que produjo el accidente, ¿no? O sea, Juan. El, Pedro se percata de eso, de esta omisión, de un documento que no se presentó en la demanda, y dice, ¿por qué no lo presentó? ¿Por qué? Si yo se lo di, y él me dijo que iba a decir un documento importante. Indagando, encuentra que ha habido una relación de amistad, que ha buscado favorecerlo, con, no sé, con conocimiento de algunas empresas que podrían tener entre ellos, X razones. Si se logra demostrar ello, entonces uno dice, pues no se presentó ese documento con la finalidad de beneficiar a Juan, o sea, dolosamente se ocultó. Hay que probar, pues en el materia civil tú todo tienes que probar, cada afirmación que tú tienes que probar. Es difícil, pero si es que se dan los casos en los cuales tú puedes demostrar que hay dolo o culpa inexcusable,
y hay daño, va a haber una responsabilidad, una compensación económica, una reparación por el daño producido dentro de un servicio profesional. Ahí termina la responsabilidad civil del abogado. Ustedes van a ser responsables solo si actúan de forma dolosa o culpa inexcusable. Pero no se salvan de la responsabilidad administrativa, que es lo que nos importa. No se van a salvar de la responsabilidad administrativa. Es difícil, pues, demandar a un profesional por daño, ¿no? Hay que probarlo. Pero de la responsabilidad ante su colegio de abogados, ahí sí no se salvan. Vamos a ver. Ajá. Ya esto lo hemos visto. Aquí está. ¿Qué dice el código de ética? Dice, el abogado que en el desempeño de su profesión incumpla alguna obligación de este código, debe ponerlo en conocimiento del afectado inmediatamente de haberlo advertido. No es decoroso que pretenda exculparse de sus errores u omisiones, atribuyéndosele a otras personas. Ya lo que les he mencionado a ustedes. Si, por ejemplo, se omiten pagar una tasa, díganselo y repárenlo ahí. Si no lo hacen, responsabilidad por un mal servicio profesional. Independencia de la sanción disciplinaria. Miren, la celebración de una conciliación o una transacción con el cliente o incluso el pago indemnizatorio no exime al abogado de la responsabilidad disciplinaria que debe asumir con arreglo a lo establecido en este código. Entonces, esto pone de relieve que la relación abogado-cliente es de una naturaleza totalmente diferente a las relaciones de tipo privado. Supongamos, el abogado X decide establecer un convenio con una transacción con Pedro y dice, sí, está bien, bueno, reconozco que no hice una buena demanda. Difícil que el abogado admita eso. Un abogado que no tiene ética. Compensan, hacen una transacción, le pagan una cierta cantidad de dinero y Pedro da por superado el hecho, pero su denuncia ante TikTok todavía queda. Esa denuncia ante TikTok es observada, advertida por los funcionarios del Colegio de Abogados e inicia el procedimiento. Así haya ese acuerdo, así el abogado diga, pero señores Colegio de Abogados, ya reparé el daño, ya aquí está la compensación que hemos hecho. Esa transacción no va a impedir ni el procedimiento, y menos va a eximir la responsabilidad por un mal servicio profesional. Porque aquí no está en juego ya la situación de Pedro, sino de la profesión. Ahora, proceso disciplinario. Con eso terminamos. ¿Cómo se inicia el proceso disciplinario? ¿De oficio o de parte? Lo que conversábamos con Rodolfo. De parte, Pedro dice, ¿sabes qué? No puede ser posible que me hayan brindado un mal servicio. Yo me voy a quejar ante el Colegio de Abogados de Junín porque ahí sucedió el servicio profesional. Pero también puede ser de oficio, como en el ámbito penal. Si el hecho es advertido por algún funcionario competente de algún colegio de abogados de Lima, Junín, Huancavelica, de todo el país, pueden iniciar un procedimiento administrativo. ¿Por qué se iniciaría un procedimiento administrativo? Por la transgresión de las normas estatutarias, ¿no? No brindar un servicio profesional idóneo. ¿Qué más? Actos contrarios a la ética profesional. ¿Qué? Miren, eso es lo que se acuerdan que los había comentado casi a la segunda semana de clase, ¿no? Actos contrarios a la ética profesional. ¿Qué? Sin haberse producido en el ejercicio profesional, inciden directa o indirectamente en la calidad del servicio que brinda el abogado y que desprestigie la profesión. El abogado Colón, el abogado que estaba en el Metropolitano, dijo, uy,
Aquí me colo para ir a avanzar rápido. Y se cola el abogado en la estación del Metropolitano. ¿Qué conduce ello, estimados estudiantes, a una responsabilidad administrativa por violación de normas deontológicas? Veamos ahora el proceso disciplinario. Hay un consejo de ética. Es el órgano resolutorio de primera instancia del procedimiento disciplinario. El Consejo de Ética, voy a enmendar el error. Yo he estado mencionando el Consejo de Ética como si fuese el órgano encargado de investigar, ¿no? El Consejo de Ética asume la función de juzgamiento. El Consejo de Ética es el órgano resolutivo que va a determinar y decidir si es que hay o no alguna infracción a las normas del Código de Ética. Y después viene el Tribunal de Honor, que es la segunda instancia, que también es como si sería la sala de apelación. Resuelve en segunda y definitiva instancia el procedimiento disciplinario. Como todo proceso disciplinario que va a conducir a una eventual sanción, los principios deben respetarse del debido proceso. Imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, celeridad, no bis in idem, es decir, no puede haber doble sanción por un mismo hecho, presunción de ilicitud, es decir, el tribunal debe partir de que ustedes brindaron un servicio correcto y de buena fe procesal. Estos principios no los voy a desarrollar porque ustedes son los mismos principios que ustedes los han visto en el proceso civil, en el proceso penal, en el proceso constitucional. Ya ustedes lo conocen perfectamente. Esos principios se tienen que respetar en el procedimiento administrativo disciplinario. Las partes del proceso disciplinario. El denunciado, el abogado, o también puede ser una organización profesional, un bufete de abogados, una asociación conformada por abogados, y la otra parte, el denunciante. Denunciado, denunciante. Denunciado, abogado, una organización profesional y del otro lado, el denunciante, la persona que era cliente del servicio profesional. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Ya lo he mencionado, denuncia de parte o de oficio y la dirección de ética. Aquí está el error. Yo estuve mencionando el Consejo de Ética, no, es la dirección de ética, es la instancia administrativa del Colegio de Abogados en cuestión que asume la investigación y que recibe la denuncia de parte de un cliente o lo toma conocimiento de oficio por los medios de comunicación. Elementos de la denuncia, ¿cómo debe estar formulada la denuncia? Debe ser escrito ante la dirección de ética y debe tener todos los datos del denunciante y del denunciado. Los fundamentos de hecho, el relato, por ejemplo, el relato que he mencionado sobre el accidente que tuvo Pedro, el proceso civil que siguió Pedro, el fundamento jurídico o deontológico, es decir, cuál es la norma del código de ética que se lesionó, y una eventual calificación para la imposición de la sanción. Esto, claro, esto no es exigible a los ciudadanos, pero tiene que haber una eventual calificación, ¿no? Que se la amoneste, se la sanción. ¿Qué hay en el procedimiento? Hay una investigación preliminar en caso de deficiencia de la información suministrada. Recuerden que Pedro, después de recibir un mal servicio profesional, va a TikTok y cuenta la historia, ¿no? Y la dirección de ética toma conocimiento de ese TikTok donde Pedro está denunciando que recibió un mal servicio profesional. Pero faltan datos, ¿no? ¿Quién es ese abogado? ¿Dónde se realizó ese mal servicio profesional? ¿Cuál era el número de expediente? Y la dirección de ética puede iniciar una investigación preliminar antes de formalizar su denuncia y convocar a ese ciudadano que está denunciando el hecho en TikTok
convocarlo y pedirle sus datos para tener un fundamento de hecho claro de lo que sucedió para que se haga la denuncia. ¿Qué más puede ocurrir en el procedimiento? Un rechazo de plano cuando se denuncian aspectos no relativos al ejercicio profesional, que carezcan manifiestamente de fundamento si se hubiera producido la prescripción para el ejercicio de la potestad disciplinaria. Supongamos que un abogado es denunciado porque le fue infiel a su enamorada. Ese mal abogado, ese abogado antiético. ¿Qué clase de abogados tenemos en el país que le engaña a su pareja? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería iniciarse un procedimiento administrativo por el abogado infiel? Infiel a su enamorada, no a su esposa. Porque en la relación matrimonial hay un deber jurídico de fidelidad. Pero el abogado que está enamorado con otra abogada me fue infiel. Aquí están las pruebas. Eh, no es un caso materia del Colegio de Abogados. O si, por ejemplo, el abogado insultó a otro abogado, se peleó con el abogado y lo denuncia después de 5 años, ya prescribió. Rechazo de plano de la denuncia. ¿Qué sigue después? Se admite, una vez que ya está la denuncia clara, precisa, se admite y se inicia el procedimiento disciplinario, se corre traslado al abogado para que haga sus descargos y presente sus medios probatorios si lo considera. Luego viene actos de investigación del Consejo de Ética. El Consejo de Ética trata de verificar los hechos, actúa pruebas, busca establecer las circunstancias justificantes, atenuantes o agravantes que motivaron los hechos, verifica los antecedentes disciplinarios del denunciado, del abogado denunciado, determina quién es el autor o partícipe si los hubiera. Continúa el procedimiento disciplinario, se inicia la audiencia única. En esta audiencia se establecen los puntos controvertidos, cuál es el hecho materia de denuncia ya delimitado, se admiten o se rechazan pruebas, se da la oportunidad para que el abogado y el denunciado usen la palabra. Y posteriormente viene la resolución del Consejo de Ética. Es una mayoría, como lo saben, o por unanimidad que establezcan una sanción. Y tiene que estar debidamente motivado. Apelación. Después viene la apelación, se suspenden los efectos, si sancionan al abogado, se suspenden los efectos hasta que el Tribunal de Honor conozca el caso en segunda instancia. Aquí también se pueden formular oposiciones, hay una audiencia y también se cede la palabra a las partes para que puedan dar su informe oral. Tipo de sanciones. Amonestación escrita. Un abogado que omitió que se olvidó presentar una tasa, pero se subsanó. Amonestación con multa. Supongamos el abogado Colón, ¿no? El abogado que se cola en el metropolitano. Suspensión en el ejercicio profesional hasta por 2 años. Suspensión. No va a poder ejercer la función de abogado. Te separan del colegio de abogados por 5 años. O expulsión definitiva. Esto ocurre también en los casos de, como consecuencia de una sanción penal, ¿no? Un abogado que haya dado dinero o haya pretendido dar dinero a un juez, a un fiscal, ha intentado corromper, un delito, la consecuencia es la inhabilitación y es una falta gravísima que conduce a la expulsión del colegio de abogados. Sobre la sanción de expulsión, acá hay una nota. La sanción de expulsión se aplicará en los casos en los que se incurran o promuevan violaciones de los derechos y libertades fundamentales, sea cual fuera el cargo que desempeñe el abogado y en el caso de hechos ilícitos o delictivos. ¿Cuánto tiempo tienen las personas para denunciar? 5 años. 5 años es la responsabilidad para que prescriba una infracción en el caso de los abogados. En el caso administrativo, por ejemplo, de jueces y fiscales son 4. En general son 4.
de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, toda falta prescribe los 4 años. Pero tenemos acá una ley especial y prima la ley especial sobre la general. Y en el caso de los abogados son 5 años, 5 años, que dura una posible sanción contra ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Bien, voy a comentarles sobre el PA3. Vamos al final, estimados estudiantes, de la barra de la izquierda, va a encontrar ustedes medición de competencias. Ingresan ahí y acá está la rúbrica de medición. Y aquí encuentran la consigna y aquí está el trabajo. ¿Qué hice? Bien, lo que se va a evaluar en la PA3, estimados estudiantes, es competencias, ¿ya? Va a ser el trabajo individual. Olvídense de lo que está en la unidad 3. Tienen que ir donde les he señalado, al final de la barra de la izquierda, medición de competencias. Si es que no lo ven, ahora lo van a ver porque lo voy a activar. Seguramente está oculto para ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer un ensayo argumentativo a partir del análisis de este recurso de apelación. Yo se los voy a proporcionar, los voy a subir al foro de novedades y consultas para que identifiquen correctamente este recurso de apelación. ¿Ya? ¿Qué más deben hacer ahí? El ensayo debe tener una extensión de 3 a 5 páginas. Por favor, no hagan más. No hagan más de 5 páginas con redacción académica estructurada en secciones claras y debe incluir fuentes bibliográficas y normativa pertinente. Debe tener la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusiones. Indicaciones. Van a leer el caso, van a leer la decisión judicial, ese recurso de apelación que se encuentra consignado, y el criterio es, vamos a evaluar los conocimientos de los principios éticos profesionales. Todo lo que hemos desarrollado hasta esta semana, pónganlo en práctica con este ensayo, ¿no? Tienen que identificar los 3 principios éticos fundamentales del ejercicio profesional que la ex jueza ha vulnerado. Se trata de esta jueza Palacios Tejada, que incurre en una conducta funcional. Ustedes tienen que analizar qué principios éticos se han lesionado, qué deberes éticos se han lesionado. Explique el contenido de cada principio identificado, vincula cada principio. Puedes considerar estas 3 preguntas. ¿Cómo se ponen en juego
el principio. Supongamos el principio, el deber de diligencia o el deber de lealtad. ¿Qué tensiones o exigencias generan en el caso planteado? Solución de dilemas éticos. Para cumplir este criterio debes hacer lo siguiente. Identifica claramente las posiciones en conflicto. Eso es muy importante, esto es lo nuclear. ¿Qué posiciones en conflicto hay en el caso? ¿Qué dilema ético ustedes identifican? ¿Qué dilema ético hay? Explica las alternativas que enfrenta el profesional del derecho y los valores o principios en tensión. Evalúa críticamente cada posición. La posición A, la posición B en tensión. ¿Qué consecuencias tendría optar por una u otra? ¿Actúo con probidad o actúo con vinculándome a un actuar indebido? Formula tu posición personal frente al dilema, con argumentos sólidos y bien estructurados, utilizando los principios éticos analizados, la norma profesional y criterios jurídicos y morales coherentes con la función social del abogado. Algo muy importante que yo les pido que por favor, cuando hagan el ensayo, mencionen las normas del código de ética que se han lesionado. ¿Ok? Este es el trabajo que van a realizar. ¿Alguna pregunta? La rúbrica también está ahí. ¿Alguna pregunta? Esta pregunta, Fernández, ¿con relación al ensayo o con relación a la clase? No te entiendo. Doctor, el trabajo es un ensayo, ¿no? Sí, el trabajo es un ensayo. Estoy mostrando precisamente ello para que lo puedan identificar. Voy a ver si es que lo puedo poner en este momento para que lo puedan visualizar. Porque creo que todavía no está disponible para ustedes. Vamos a mirar. No está disponible todavía. Ya, entonces falta ponerlo para todos. Aquí es. Aquí está. Y aquí es donde tengo que poner para que ustedes lo puedan ver. Aquí es. Ya, bueno, lo voy a hacer dentro de estos minutos para que ustedes lo puedan ver. Ocultado en esta página, ser disponible por un- disponible pero invisible en la página del curso.
Ya, creo que ya lo pueden ver. Ya, así lo voy a hacer con todas las secciones que tengo a cargo para que ustedes ya lo puedan visualizar. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase de hoy día. Hoy día hemos empezado ya a ver el derrotero, el camino que sigue un abogado que es denunciado por una mala praxis profesional. Este abogado habría incumplido el deber de diligencia, que es el deber base de la relación abogado-cliente. Hemos visto, estimados estudiantes, que mientras que la responsabilidad contractual tiene como el fundamento la lesión de un interés privado, en el caso de la responsabilidad del abogado por una mala praxis profesional, además de lesionar un interés privado, lesiona un interés público que tiene como su fundamento la vinculación con la justicia y el honor de la profesión. Hemos visto también que el procedimiento administrativo contra el abogado puede iniciarse de oficio o de parte. Hay un consejo de ética, que es la primera instancia, hay un tribunal de ética, que es la segunda instancia, y hay un órgano que se encarga de impulsar la investigación, que es la dirección de ética, que actuaría como si fuese la fiscalía. Todo procedimiento administrativo debe regirse con los principios del debido proceso del ámbito constitucional, y una eventual sanción contra el abogado podría tener 5 opciones, ¿no? Amonestación, multa, suspensión, separación y expulsión definitiva. También algo que debemos tener presente dentro de esta relación abogado-cliente y de la responsabilidad que surge de una eventual infracción al deber de diligencia es que cualquier persona puede denunciar ese hecho, ¿no? Es relevante que una denuncia se puede iniciar de oficio. Algo que también debemos tener presente, que a diferencia de la responsabilidad civil, las diligencias mínimas pueden ser objeto de conocimiento y eventual sanción. En cambio, en la responsabilidad civil, únicamente la producción de daño cuando ese daño se haya producido debido a un dolo o una culpa inexcusable. ¿Hay alguna pregunta entonces hasta este momento, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase, estimados estudiantes. Mucho gusto, que les vaya bien. Sí, Jacqueline, te escucho. Una consulta, por favor. ¿El trabajo es individual o grupal? Jacqueline, hemos dicho que es individual. Disculpen, no entendí, no escuché en ese rato. Individual. Gracias. Lo que está en la unidad 3, olvídate lo que está en la unidad 3. Lo que se va a analizar es lo que mostró en pantalla y que ya lo estoy habilitando en este momento para todas las secciones. Medición por competencias, y es un ensayo individual. ¿Y el examen final? Olvídate de lo que está en la unidad 3. ¿Ya? Ok, docente, gracias. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle con respecto al examen final, creo que va a ser supervisada. En ese sentido, ¿cómo se llama? No sé si nos podría brindar, ¿cómo se llama? Los PPTs que tiene, porque estoy viendo en el aula virtual no hay ni un sobre el tema de los PPTs y de clases impartidas, no encuentro Ah, ya, material. sí, los voy a subir todos. Los voy a subir todos al final, antes, hasta en la semana 7 los voy a subir todos. Sí, porque Hazme supongo que acordar. claro, supongo que va a ser el examen desde la unidad 1 hasta la unidad 4, supongo, en ese Sí, examen. sí, en las Entonces, 4 unidades va a ser. Y es lo que se ha desarrollado en clase. ajá, sí, y por eso en ese sentido, para estar revisándolo, sería, no sé si más antes posible, doctor, porque tenemos otros cursos más para estudiar y entonces sería factible, no sé. Ya, voy Por subiéndolos por favor. partes. ¿Ya? Listo. Ok, doctor, gracias, buenas Por noches. favor, revisen, ingresen al aula virtual a ver si ya pueden mirar la medición por competencias, ya lo habilita para los 3 cursos. Ingresen, por favor, y con eso nos estamos despidiendo.
¿Ya se puede ver la medición por competencias? En la 36508 ya se puede ver. En Ya. RC 36508. Sí, entonces ya se puede ver con todos, porque habré puesto para los tres. Bien, nos vemos, estimados estudiantes, cuídense mucho, un abrazo a todos. Ya, doctor, última pregunta. Sí se puede visualizar, sí, como sea con la rúbrica, sí se puede visualizar. Ahora, el tema para el cargado de ese producto 3 en el mismo unidad 3. Sí, en efecto, gracias Pedro también. Sí, se va a Listo. subir en la unidad 3 y esa PA3 que está en la unidad 3, pues olvídense, ¿ya? Simplemente van a hacer el procedimiento de subirlo como siempre lo han hecho en la unidad 3. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Cuídese. Gracias, doctor. Compañero, súbanlo al de ontología, por favor, el material. Ya, nos vemos. Nos vemos.